Entendemos por cognición el acto de conocimiento que obtenemos por la capacidad de pensar, recibir, recordar, comprender, organizar y dar uso de información recogida. Fundamentos del modelo cognitivo. Se basa en el pensamiento, explora la capacidad de las metas humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. A continuación se presentarán los principales representantes de este modelo. David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo que nació en 1918, desarrollando su teoría del aprendizaje significativo, miembro de una familia de origen judío que emigró de Europa hacia los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Nueva York y realizó grandes aportaciones a su país en los años 60 como la teoría del aprendizaje significativo, psicología educativa y psicología del aprendizaje. Fue un gran seguidor de Jean Piaget y falleció el 8 de julio del 2008 a los 89 años de edad. David Ausubel nos propone en su teoría del aprendizaje significativo que este ocurre cuando el sujeto logra relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. Esto causa que el sujeto muestre interés en el tema y ve efectividad en este. La relación que se establece es de forma no arbitraria, por lo tanto el sujeto le ve utilidad al tema en su día a día y mantiene ese interés de actualizar su conocimiento. Esta teoría surgió para reemplazar la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ya que el estudiante recurría a técnicas como repetir constantemente la información. A esta técnica se le denominó memorismo. Con el surgimiento de esta teoría se redujeron los índices de memorismo y además se comprobó que el aprendizaje significativo realiza en el estudiante una constante actualización de conocimientos. Para Ausubel, las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza deben de estar relacionados con las actividades que se hacen en el aula y con factores cognitivos, sociales y emocionales. Ausubel nos dice en su teoría del aprendizaje significativo que hay que tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para relacionar de forma lógica el nuevo conocimiento. Claro, que a su vez, ésta se modifica en su desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, actualmente Bielorrusia. Tiene 7 hermanos y fue criado por una familia de descendencia judía. Allí estudió su escuela primaria, escuela secundaria y entró a la universidad en 1913 a la Universidad de Moscú, inicialmente para estudiar medicina, pero después cursó estudios de lingüística y filosofía, antes de dedicarse completamente a su investigación psicológica. Un tiempo después, en 1924, Vygotsky empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad de la psicología experimental rusa. Con un discurso sobre la neuropsicología, a partir de entonces trabajó como investigador y como profesor en el Instituto Psicológico Experimental de Moscú. En 1926, Vygotsky perdió su trabajo a partir de la enfermedad tuberculosis. Exactamente murió por esta misma enfermedad en 1934, cuando solo tenía 37 años de edad, dejando un amplio legado teórico que fue recogido por Alexander Luria y otros. Una de las grandes aportaciones de Lev Vygotsky es donde nos consideraba de gran importancia en la influencia del entorno del desarrollo del niño. Sus aportaciones principalmente se basaban en el pensamiento, en el lenguaje, la memoria y en el juego del niño. También nos hablaba sobre la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. La teoría sociocultural se basa a partir de las aportaciones de Lev Vygotsky como respuesta al conductismo. Su idea principal se basa en la idea de la contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proveniente de la sociedad. Vygotsky creía que los padres de familia y la cultura en general juegan un papel muy importante en el desarrollo del niño, siendo la formación de los niveles más altos del funcionamiento intelectual. Por lo tanto, el aprendizaje humano es una gran medida al proceso social. Jerome Bruner nació el 1 de junio de 1915 en Nueva York, Estados Unidos, y falleció en octubre del 2016. Fue psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías de aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Nació en el seno de una familia judía acomodada. Realizó grandes aportaciones a la psicología cognitiva y al desarrollo de aprendizaje en la psicología educativa. Sus estudios estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieran la superación del modelo reduccionista mecanicista.
Importantes investigaciones sobre cómo la pobreza afectaba severamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y reducía las oportunidades de superación de los que se encontraban en clases bajas en las ciudades grandes de Estados Unidos. Una de las principales aportaciones de Jerome Bruner es el aprendizaje por descubrimiento, en donde el docente motiva al alumno a descubrir y a diferenciar conceptos que construyan preposiciones. Aquí el maestro organiza la clase de una forma que el alumno participe activamente en todo momento. En la mayoría de las situaciones, el maestro es el que guía este descubrimiento para llegar a un aprendizaje específico, que es lo que, a través del diálogo activo, se le permite al alumno opinar, cuestionar y enriquecer la clase con sus opiniones. Sus estudios estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieran la superación del modelo reduccionista mecanicista. A continuación les expongo un poco sobre la vida del filósofo Jean Piaget. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza, hijo mayor del suizo Arthur Piaget, profesor de literatura medieval, y de Rebecca Jackson. Jean Piaget escribió y publicó su primer trabajo científico cuando solo tenía 10 años de edad. Cursó estudios en la Universidad de Neuchâtel, donde obtuvo su doctorado en biología. Posteriormente se interesa por la psicología, en la que desarrolló sus investigaciones primero en Zúrich y después en Sorbona, París, donde inició estudios sobre el desarrollo de las capacidades. En 1923 se casó con Valentina Centani, con quien tendría 3 hijos, que le permitirían estudiar el desarrollo de la inteligencia desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. Jean Piaget distinguió 4 etapas en el desarrollo intelectual del niño. En el primer estadio, sensoriomotriz, que abarca del nacimiento a los 2 años, el niño se ocupa de adquirir control motor y conocer los objetos del mundo físico, pero aún no forma símbolos de estos objetos. La segunda etapa es el periodo preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años. El niño se ocupa de adquirir habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en su razonamiento ignora el rigor de las operaciones lógicas. Después tenemos la etapa de las operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 12 años, y es cuando el niño es capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones. Por último, tenemos la etapa preoperacional. Tenemos la etapa operacional formal, que es de los 12 a los 15 años, y opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. Entre los muchos escritos destacan El pensamiento y el lenguaje del niño, publicado en 1926, Juicios y razonamiento en el niño, en 1928, El nacimiento y la inteligencia del niño, en 1954, 6 estudios de psicología, publicado en 1964, y Psicología y pedagogía, en 1967. En 1979 fue galardonado con el Premio Balzan de Ciencias Sociales y Políticas. Jean Piaget fallece el 16 de septiembre en 1980 en Ginebra, Suiza. ¿Sabías que a lo largo de su vida Piaget escribió más de 70 libros y alrededor de 300 artículos sobre filosofía, psicología y pedagogía?